Bueno, voy a hacer un comentario corto sobre una experiencia que podría llevarme horas detallarla y sinceramente sobre uno de los asuntos que he hecho en los últimos años que más alegría me hace recordar y sobre todo que más satisfacción pues, encuentro cuando vuelvo sobre los materiales que tienen que ver con él. Se trata de un proyecto que hicimos en el marco de Joc Jures, el proyecto de arte público efímero que se hacía en la Marina y que coordinábamos Tomás Ruiz y yo mismo. Bueno, se hacían piezas y se invitaba artistas a lugares como Javea, como Denia, Jesús Pobre, bueno, Teulada, etcétera, etcétera. Y uno de los artistas que intervino en ese proyecto fue, por supuesto, mi gran amigo Domingo Sánchez Blanco. Y estando trabajando en Javea haciendo su intervención, pues evidentemente sobre nosotros gravitaba constantemente la presencia de la mole imponente de El Mongó y le dábamos vueltas constantemente a hacer algo sobre el Mongó. Me acuerdo que un día estando en la plaza de Javea, pues empezamos a fantasear sobre qué es lo que ahí se nos ocurriría. Se veía a media subida del Mongó una especie de gigantesca cueva y entonces pensamos por qué no hacer una especie de alarde como las contradas italianas y subir con banderolas y también hacer ahí una especie de exhibición acrobática que pudiera verse, aunque fuera con prismáticos desde Javea, que también alguna gente se animara a subir con nosotros hasta allí y también luego empezamos a dar vueltas a un proyecto, como siempre nos sucede a Domingo y a mí, cada vez más delirante, en el que introducíamos la cuestión de una serie de trompetistas, que hubiera un trompetista mexicano, pero que también tuviéramos un trompetista de la Legión, que hicieran también un alarde de unos solos de trompeta, incluso con alguno que tocara una trompeta de jazz, y que entre todos generáramos allí un disturbio que fuera nuestro particular homenaje a la montaña del Mongó, que proyecta su sombra y que impone su perfil en esa zona de la costa de la Comunidad Valenciana. Después de darle bastantes vueltas, nos dimos cuenta que lo que en realidad nos interesaba era ir a otra situación, que sería ascender al Mongó y llevar con nosotros una piedra, que fue el comienzo de una serie de proyectos que tenían que ver con, vamos a llamarlo así, la conquista de algunas cimas que no eran especialmente complejas de escalada, en las cuales íbamos a dejar unas piedras con unos textos y escribir en torno a esas ascensiones. La primera de ellas fue precisamente la de Mongó y la piedra que llevábamos tenía grabada la frase matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Y hicimos la ascensión al Mongó, recuerdo cómo nos llevó hasta la plana Tomás Ruiz y desde allí subimos a la cima Domingo Sánchez Blanco y su mujer Manuela Zarza, Manuela y yo y nuestros tres hijos Ernesto, Elena y Manuel. Fue un día maravilloso de montaña, lo pasamos fenomenal en la ascensión, hicimos muchas fotografías, dejamos la piedra en la cima y eso sirvió como motivo para publicar este libro que tiene idéntico título a lo que está grabado en la piedra, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, subida al Mongó, Javea 2003, Domingo Sánchez Blanco, Fernando Castro Flores, que aparecemos aquí como autores, publicado por Joc Jures con el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, el Grupo de Reúl y el Ayuntamiento de Javea. Es un pequeño librito, pero el que sea pequeño no quiere decir que no sea otra cosa, sino uno de los libros que más satisfecho estoy de que hayamos realizado y en él hay, bueno, imágenes absolutamente maravillosas. Se encuentra la imagen de la piedra con el matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos en la subida al Mongó, las manos de mis hijos quitando piedras de la cima para colocar y para enterrar la nuestra, el comienzo de la ascensión, aquí se nos ve, ¿verdad?, por ese camino de tierra que nos lleva hacia la mole del Mongó, y luego ya los momentos finales, en el que aquí se nos ve a Domingo y a mí, en esa cresta final que, bueno, que tiene bastante patio y que tiene bastante altura y que desde allí da un poquito de vértigo, y ya esta foto que sencillamente es una de las imágenes más maravillosas que conservo de mis hijos, en el que se ve a Manuel en el medio y a Elena y Ernesto dándole la mano en el último momento ya cuando estábamos viendo
el vértice geodésico en la cima del Mongó, pues evidentemente, como pasa siempre con los niños, pues ellos querían llegar los primeros y se echaron a correr y subieron los tres juntos hasta la cima. Y luego ya la imagen absolutamente maravillosa de Manuel, como una especie de estilita bellísimo, colocado en lo alto del vértice geodésico, con la piedra del matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Bueno, escribí un texto un texto largo, que además lo pasé muy bien dándole vueltas a este tipo de cosas, sobre esta cuestión de esta frase, y sobre todo, bueno, qué sentido tenía para nosotros, ¿no? En este texto empecé ya a darle vueltas a la cuestión de los estilitas y a la cuestión de los que se encaraman a lo alto de las columnas y qué significado tendría eso, que es un tema que luego siguió desarrollando en muchas de sus piezas Domingo Sánchez Blanco, y que también luego hicimos un libro, La columna a su pesar, sobre esta cuestión, sobre las columnas y el momento en el que las columnas son derribadas, recordando la famosa demolición de la columna Vendôme, que se planteaba que había capitaneado su demolición o su caída nada más y nada menos que Gustave Courbet. Y también recientemente hice, hace un año y medio, en la Galería Rafael Pérez Hernando, una exposición de nuevo sobre los estilitas, en las que metí a artistas que me interesan mucho, como Avelino Sala, como Domingo Sánchez Blanco o Bernardí Roch. La frase matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, es una frase que se atribuye a Armand Aumery, el monje que dirigió la cruzada contra los albigenses, y un cronista refirió que Armand dio su orden fuera de la ciudad comercial de Bessières el 22 de julio del año 1209, cuando sus guerreros cruzados, a punto de tomar la población por asalto tras haber abierto brecha en sus defensas, se dirigieron a él en busca de consejo sobre cómo distinguir al católico del creyente hereje. Las sencillas instrucciones del monje fueron obedecidas y todos sus habitantes, más o menos se dice 20.000, fueron asesinados indiscriminadamente. La destrucción y el saqueo de Bessières convirtieron a la población en una especie de, diríamos, Guernica de la Edad Media. Y esta enunciación de una crueldad extrema me parecía, cuando estábamos en el 2003, absolutamente contemporánea, y de hecho hice pues una serie de analogías entre el matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, y lo que era la gran demolición y el Power Inferno que se desató a partir del atentado del World Trade Center del 11 de septiembre del 2001 y la llamada guerra contra el terrorismo, que supuso el despliegue imperial de los Estados Unidos. Una nota al pie de página en un libro sobre la herejía cátara reforzó mi idea de que aquí se podía encontrar una clave para comprender la ética, la estética y la política de la crueldad, que es un tema sobre el que sigo dando vueltas, por ejemplo, en uno de mis últimos libros en estética de la crueldad. Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, apareció por primera vez no en esta cuestión del sitio de Besoar, sino en realidad apareció en el Dialogus Miracolorum del monje cisterciense Cesareo de Heisterbach, que escribió su admirativo relato de la cruzada unos 30 años después de finalizada. Algunos eruditos señalan que las palabras atribuidas a Armand Aumery son un eco de otras que están nada más y nada menos que en la Biblia y podrían conformarse en los pasajes de Timoteo 2, 2, 19 y los números 16, 5, donde se dice, sea cual fuera su origen, la expresión sigue viva, y esa expresión que sigue viva y que está viva o que arranca tal vez de la Biblia, también reaparece cuando, por ejemplo, Gray Marcus, en su conocidísimo libro Trazos de Carmín, una historia secreta del siglo XX, señala que matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, era uno de los eslóganes preferidos de los fans del cantante punk Johnny Rotten, y en su versión española los integrantes de los Escuadrones de la Muerte de Guatemala también utilizaron esa frase, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Según informó el New York Times, Carla H. Tucker, una asesina ejecutada en Texas en 1998, en su época de chica mala, solía llevar camisetas con ese mismo lema, matadlos a todos. Por tanto, de los textos bíblicos y de la Edad Media, y de ahí al rock o al punk, el terror político y el asesinato en serie, la frase cruel trazada en un camino y el deseo de llegar a la cima, se iban anudando en una especie de conflicto
que nos iba mostrando ese tema que me interesa, que es el asesinato del sueño o el asesinato o la demolición de las utopías. Fruto de las conversaciones en aquella época diarias y del frenético intercambio de proyectos que tenía con Domingo, surgió esta idea de hacer la ascensión al Mongó, que poco tiempo después se convirtió también en un proyecto que hicimos en el volcán de la Corona, en Lanzarote, sobre el que desafortunadamente no llegamos a hacer un libro, pero que en alguna ocasión tendremos que retomarlo, pero también ha sido la razón, entre otras, por la que este verano hemos vuelto a realizar la ascensión al Mongó. En este caso hemos hecho la ascensión sin una piedra, ya éramos nosotros mismos, podríamos decir, la piedra, como si nos la hubiésemos tragado, y hicimos la ascensión, en este caso Manuel, Elena, Natalia y yo, y de nuevo fue muy emocionante llegar a la cima del Mongó y recordar esta imagen, y también cuando vi delante de mí, en esta ocasión, ya, pues bueno, nada más y nada menos que 15 años después, de la mano, en este caso a Manuel, a Natalia, a Elena, coronando la cima del Mongó, pues no dejé de pensar en esta hermosa imagen de mis hijos de la mano llegando a esa cima, no para decir matadlos a todos, Dios reconocerá los suyos, sino en realidad para hacer una afirmación de cariño y sobre todo para señalar ese camino que a veces nos conduce, como decía el escultor, hacia una estrella. Y por tanto aquí tan solo querría recordar el libro y esa experiencia, y deciros que si en alguna ocasión encontráis, que creo que están agotadísimos, este libro, pues que lo pilléis, porque se trata realmente, por lo menos, de uno de los libros en los que yo he participado, que me parecen más chulos, más emocionantes, más brillantes, y sobre todo en los que está sedimentado pues el mayor cariño que uno pueda imaginar. Por tanto, aprovecho esta mañana aquí en mi despacho, antes de entrar a clase, para recomendaros que subáis en alguna ocasión al Mongó, que no tengáis miedo, que es una ascensión francamente sencilla, que aunque tiene arriba una arista que tiene pues bastante precipicio, que tomándoselo con calmita se llega, y que desde allí tenéis unas vistas maravillosas, y que sobre todo podéis hacerlo con un libro en la mano, aunque sea para rememorar la ascensión al Mont Ventoux como si fuerais Petrarca en el siglo XXI.